Bien, vamos a continuar con esta cuestión del lenguaje sobre la lógica simbólica y proposicional. Yo los invito a que tengan un proceso de entendimiento y formalización del lenguaje, si es verdad que hay una brevedad en la construcción de argumentos totalmente científicos válidos. Quiero que tomen en cuenta esa cuestión a partir de un análisis lógico del lenguaje en una cuestión científica, cultural y de conocimiento. La actividad tiene que ver con eso. Me van a realizar si realmente hay un análisis lógico sobre el lenguaje. Quiero que me elaboren un análisis de una cuartilla en Word. Bien, entonces, pues tenemos que el análisis lógico del lenguaje evidentemente no constituye un estudio reciente y superfluo, sino que tiene la larga tradición en el campo filosófico. Recuerden que la filosofía es una gran apertura para poder obtener conocimientos no banales ni atribulados sobre cultura y una represión de libertad, sino que la filosofía hace que retomar conciencias y exponerlas a un conocimiento válido, subjetivo y objetivo. Bien, entonces a lo largo de la historia, pues los análisis lógicos se han ido haciendo más profundos y estructurados de manera que se ha consolidado como una ciencia válida para la estructuración del pensamiento, de manera que ha tenido un lugar totalmente fundamental en la filosofía. Pero existen algunas escuelas del pensamiento que invalidan la funcionalidad de la formación lógica del lenguaje, dado que argumentan en pro de una apertura lingüística, de manera que el lenguaje para aquellos que no podría ser analizado lógicamente, pues estos se observan principalmente en los planteamientos filosóficos, que tienen una influencia postestructuralista y desde estos aportes se hace de lado el componente lógico en el lenguaje. Este problema repercute en la comprensión en el individuo, tiene la capacidad de esta cuestión de la filosofía, del lenguaje y de la construcción de la ciencia. Pero en estas cuestiones del lenguaje, hacer mención en la ciencia y todas esas situaciones que invitan al intelecto a manifestarse, ¿ustedes creen que haya un verdadero análisis sobre el componente del lenguaje de acuerdo a expresarse en la ciencia? Bien, entonces en el ámbito académico se hace presente el problema de la exclusión del lenguaje lógico formalizado como elemento necesario para el análisis del discurso y la argumentación en la ciencia, dejando así al lenguaje desprovisto de los criterios de objetividad que la lógica aporta. ¿Ustedes creen que la lógica tenga esa mesurada capacidad de llevar de la mano a todas las ciencias? ¿Creen que las ciencias recurran a la lógica para que haya ese gran aporte válido y verdadero? ¿Creen que necesitaría la ciencia esa breve inspección de tener argumentos frente a cientos de personas con sentido común? ¿Creen que las personas de sentido común tomen como válido, como verdadero esos argumentos o ya solamente es mecánico? Bien, la importancia del tema pues es que radica a raíz de lo mencionado y que las vertientes en la filosofía con influencia postestructuralistas defienden que el lenguaje tiene una gran amplitud que no puede ser abarcada por el análisis lógico, de manera que la lógica formal pierde todo valor para la realidad. Pero sucede que los productos científicos, las teorías académicas y el lenguaje en general pues requieren de una estructura y un análisis lógico para su correcta comprensión. Es aquí donde se hace evidente la actualidad de la temática planteada, dado que se considera de vital importancia pues reafirmar la necesidad y utilidad de la formalización lógica del lenguaje en la actualidad. ¿Cómo podemos llegar a esa formalización en la actualidad? ¿Cómo ustedes, camino a la playa, se pueden lograr expresar respecto a esa formalización de la lógica? No, claro que no, no se van a expresar cuando vayan a X lado de una manera lógica, sino hay que ser sensatos en lo que nos ofrece esa realidad no tan concreta a partir de sus pensamientos. Bien, en esta cuestión, pues, ¿qué aportes
filosóficos constituyen los postulados más relevantes para la evolución del análisis lógico. ¿Cuáles son las limitaciones que presenta la lógica? ¿Creen que haya unas limitaciones de la lógica respecto a alguna postulación de la ciencia? Bien, entonces, esta idea de qué manera se sustenta, de qué manera el lenguaje fortalece la objetividad de la argumentación científica y de qué manera esta permite que luego se puedan desarrollar aplicaciones tecnológicas. Si hay alguna metodología utilizada en el documento histórico, bibliográfico, analítico y crítico, pues esto es porque se emplean recursos bibliográficos para recopilar datos históricos y procedimentales sobre la formalización de la lógica del lenguaje, que se realiza en una descomposición de los elementos fundamentales del análisis lógico, con una explicación de dichos procesos de validación y por último, pues una estructura con un argumento crítico que valide la necesidad de categorías lógicas en el discurso y en la ciencia. Estas categorías, ¿qué tan pertinentes son para el pensamiento del científico, de los que se dedican a discursos, a oratoria, a la historia? ¿Qué tan pertinente es usar categorías lógicas? Bueno, pues aquí tiene que haber avances y si no, ya ha ido ha habido en las diferentes épocas de luego de explicar el proceso de la formalización lógica del lenguaje cotidiano a partir de la lógica clásica. Pues de alguna manera estas limitaciones de la formalización clásica que procede a explicar el proceso moderno de formalización, en un tercer momento pues se hace referencia a la importancia del manejo formal del lenguaje en el análisis del discurso y la validación de teorías científicas, valorando el lenguaje formal de la lógica y de la matemática como sistemas para la construcción de la ciencia. Y bueno, ustedes dándose cuenta en esta cuestión de pensar ya correctamente, qué tanto ustedes le creen a la literatura, a los textos anónimos, ustedes se deben de dar cuenta en esa cuestión y qué tanto les aportan la lógica a su propio pensamiento. El problema del lenguaje pues constituye una de las principales preocupaciones de la filosofía desde la historia, aunque específicamente la preocupación no es por el lenguaje como tal, sino por las dimensiones en torno a su uso, y es lo que les estaba comentando. Se puede tomar las alegorías donde se niega el principio de movimiento o un uso inadecuado del principio de la negación, el cual es meramente lógico, aunque aquella época no se le consideraba como tal, pues el problema en cuestión era el movimiento, haciendo mención de Zenón y de Sanguinetti. Entonces, la cuestión sofística, desde sus inquisiciones filosóficas, presenta una serie de argumentos y problemas en torno al lenguaje y al uso del mismo. Algunos de sus argumentos construidos para responder a Sócrates, pues están cargados de una serie de detalles lógicos y filosóficos reducidos totalmente a juegos lingüísticos. O cuando se expresa alguno, pues decir esto es mera semántica. Aristóteles, si bien lo tienen presente, pues él es el padre de la lógica, con esta cuestión del organón, que no se vuelca a hacer de este organón un asunto ontológico o un logos a ser analizado, sino que lo presenta como un instrumento que permite al conocimiento riguroso y válido la historia de la lógica, comienza evidentemente con orgullo con esta cuestión de entender lo que sucede en la cuestión del mundo. Y pues entonces quiero que ustedes me analicen esa cuestión del lenguaje, qué tanto ha ayudado el lenguaje y es la actividad que me tienen que realizar. Les agradezco su atención. Gracias.